favor. Muy bien, ahora sí vamos a la palabra, Hechos 8, del 1 al 3. Dice, Saulo persigue a la iglesia. Esa es la palabra. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, del 1 al 6. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 13 al 19, dice la palabra. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos ministre la palabra, para que tu Santo Espíritu nos ministre el escrito está, y nos muestres como iglesia, Señor, cuán importante es tomar en cuenta la visión celular, cuán importante trabajar en grupos pequeños, en hogares, cuán importante, porque a través de estos grupos pequeños o de la visión celular, no solo podemos crecer más como iglesia, sino también cuidar mejor a tu iglesia, Señor. Por eso bendícenos con la palabra, anímanos, aliéntanos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor.
Reconocemos que toda la gloria te pertenece. Y por eso, Señor, te tributamos en esta mañana todo honor, toda alabanza y toda la gloria a tu bendito nombre, Señor. En Cristo Jesús lo hacemos agradecidos por fe desde ya, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la visión celular. Muy bien. Y el día de hoy vamos a estudiar la visión celular y el discipulado. La visión celular y el discipulado. ¿Por qué es importante la visión celular que queremos remarcar más en este mes? ¿Por qué es importante para la iglesia tomar en cuenta la visión celular? ¿Por qué? Por dos razones que rápidamente se las voy a compartir. Número uno, porque nos permite crecer más como iglesia. Primera razón, nos permite crecer más como iglesia. Podemos hacer campañas en el templo, pero si ustedes se dan cuenta, como nosotros los pastores, cuando hacemos las campañas, muchas veces hemos tenido 10, 12, máximo 15 invitados. Imagínense, 350 personas, 400 personas. Muchas veces hemos tenido también 5 invitados. Entonces ustedes se imaginan de esa manera crecer en el templo con esa cantidad de invitados. Pero cuando tenemos invitados en las células, ponte 30 células, tenemos cerca de 65 células. Tenemos 65 células. ¿Te imaginas que cada célula lleve un invitado? Las probabilidades para crecer son más o son menos. Son más, por supuesto. Y por eso fíjate cuán ventajosa es la visión celular en cuanto al crecimiento de la iglesia. Pero no solamente estamos pensando en el crecimiento de la iglesia, estamos pensando más, ojo, más en el cuidado de la iglesia. No es lo mismo atender a 1000 personas, 300 ya, aquí en cada culto, 300 y pico, culto de la noche, atender a tantas personas cuando somos 5 pastores. La atención sería mejor si hubieran más líderes, más células y en las casas, en los hogares, se pueda atender a una mejor o una mayor cantidad de hermanos. ¿Qué les parece? Hay más cercanía, hay más intimidad y la atención tiene que ser la mejor. Porque aquí es muy masiva la atención, es más personalizada la atención en las células, en las casas. Y eso nos va a permitir justamente no solamente crecer como iglesia, sino también cuidar mejor a la iglesia. Por esas dos razones, justamente estamos acentuando el trabajo celular o la visión celular en la iglesia. Algunos se preguntarán, pastor, ¿y qué tiene que ver la visión celular de la iglesia con el discipulado? Tiene que ver mucho. La próxima semana estaré hablando de las cargas de la iglesia. Las cargas de la iglesia como son un soporte, no solamente a través del templo, sino sobre todo en las casas, en las células. Cuando hablamos del discipulado, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos del discipulado estamos hablando del cuidado, el seguimiento que se le hace al recién convertido para que éste en un proceso de tiempo madure y su vida sea bendecida y bendiga también a otros a través de la fe. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ese es el discipulado, el seguimiento que se le hace al recién convertido para que crezca, para que madure, su vida sea bendecida y él en esa madurez bendiga también a otros. Ahora, ese discipulado, ¿dónde se haría mejor? ¿En el templo o en las casas? Las casas, pues. Tú puedes faltar un domingo y de repente nadie se da cuenta. En cambio, si tú faltas a tu reunión en las casas, ¿se dan cuenta o no? Se dan cuenta, con más notoriedad que aquí. Por eso es el énfasis que estamos haciendo en este mes a la visión celular.
Ahora, entrando al tema, esa fue la experiencia que vivió Saulo de Tarso o Pablo. Fíjate, en esta mañana voy a resaltar 3 enseñanzas que son muy sencillas, que tienen que ver con el pasado de Pablo, el presente de Pablo y el futuro de Pablo. Y nota cuán importante en su vida fueron las casas o las células o los grupos pequeños. Fíjate, miremos ya el pasado de Pablo. Vayamos ya rápidamente al pasado de Pablo. Si tuviera que sintetizar el pasado de Pablo, ¿qué diría yo acerca del pasado de Pablo? Ahí está la palabra, o de Saulo, que su pasado fue nefasto. Si tuviéramos que analizar en unas pocas palabras cómo fue o cuál fue su pasado de Pablo, tendríamos que decir que su pasado de Pablo de Saulo su pasado fue nefasto. ¿Por qué nefasto? Por lo que hemos leído justamente en el versículo 8, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Nota que aquí aparece Pablo o Saulo en la escena bíblica y resulta, y lo leo una vez más, dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Quién era Pablo? ¿Por qué sostenemos que su pasado fue nefasto? ¿Por qué? Porque en primer lugar, Pablo perseguía a los cristianos. Perseguía de una manera violenta. Pablo era un radical, era un personaje fundamentalista en cuanto a la religión judía. Él creía solo en el judaísmo y todo aquel que era contrario al judaísmo era un enemigo y tenía que ser arrestado, y por lo tanto al ser arrestado tenía que ser. Ese era Saulo. Ese fue su pasado nefasto, un perseguidor de la iglesia cristiana. Pero no solamente perseguidor, hemos leído que consentía la muerte de Esteban. No solamente era un perseguidor, sino además era un asesino. Dice que asolaba las casas, entraba a las casas, sacaba a las mujeres cristianas, a los hombres cristianos y los entregaba en la cárcel. ¿Y para qué los entregaba en la cárcel? ¿Arresto domiciliario? Ahora que está de moda la prisión preventiva. ¿O para que finalmente sean muertos? ¿O para que finalmente sean muertos? Muertos. Ese era Pablo. Y ese era su pasado nefasto, terrible, trágico. Ahora, cuando yo veo, tú ves ese pasado nefasto, vas a entender que Pablo actuaba así, vivía así y dañaba otras vidas así. ¿Sabes por qué? Porque Pablo no conocía al Señor. Porque Pablo vivía a espaldas de Dios. Y cuando tú vives de espaldas a Dios, cuando tú no conoces a Dios, cuando tú no le has entregado tu vida a Cristo, te pregunto, ¿tu vida es de bendición o de maldición? Maldición. Ese era su pasado nefasto, porque no conocía a quién.
Porque no conocía a quién. A Jesucristo, al Señor. Ahora, yo cuando veo el pasado nefasto de Pablo, quiero hacer un paralelo con mi vida, con tu vida también. Cuando no conocíamos al Señor, cuando vivíamos de espaldas a Dios, cuando nos deleitábamos en nuestros delitos y pecados. ¿Alguien puede decir amén? ¿Éramos de bendición o de maldición? De maldición. Maldición para la esposa. Maldición para los hijos. Maldición para los padres. ¿O no? ¿O estoy exagerando? ¿Te acuerdas o no? Si el pasado de Pablo fue nefasto porque no conocía al Señor, también nuestro pasado por no conocer al Señor era nefasto, ¿no? Era nefasto, ¿no? Para muestra un botón. Antes de conocer al Señor, yo dañé mucho a mi familia. Y no es que quiera hablar de mí. Puedo hablar de ustedes, puedo hablar de casos. Pero lo que quiero que sepas y veas es que lo de Pablo también es lo mío y también fue lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. A los 27 años dejé los estudios en la universidad por mi mala cabeza, por mi mal corazón, porque no conocía a Dios. Dejé la universidad, llegué al 7º ciclo de ingeniería mecánica y por los amigos, por los vicios, por la esquina, por la chela. ¿Y sabes qué pasó? Dañé a mis padres, que me ayudaron de acuerdo a sus posibilidades, que eran muy pocas, que eran muy escasas. Fíjate, los dañé. Más a mi madre, que era la que más se preocupaba por su hijo mayor y por mi hermana. Pero mi hijo mayor ingresó a la universidad. Qué lindo mi hijo. Nunca hemos tenido un profesional graduado. No importa que sea de la técnica del Callao, pero no importa. Yo me gozo de dónde salió, dónde he estudiado. Y mi madre me decía, hijo, ¿y cuándo te gradúas, hijito? Hijito, tu título. Y yo mentía y mentía, porque no conocía al Señor, porque dañaba vidas. Porque vivía de espaldas al Señor. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Y lo que más pena me daba después que tuve que afrontar esa terrible verdad, que cuando no lo escuchas a Dios, vas a escucharle a la vida hablándote frente a frente, y es más complicado cuando la vida te habla. Todo el esfuerzo de mi madre, de mi padre, se fueron al tacho. No conocía a Cristo. Escucha bien. Quiero hacer un paralelo. Cuando tú no conoces a Cristo, tú puedes decir, yo conozco a Cristo, yo escucho la palabra, yo leo la Biblia. Puede ser religión. Conocer a Cristo es vida cambiada. ¿Cuántos dicen amén? Es vida cambiada. Cuando veo a Saulo comportarse así, veo un hombre que no conoce a Cristo. Y la persona que no conoce a Cristo, ¿cómo vive? ¿Bien o mal? ¿Bendice o maldice? Maldice. Yo esto lo digo porque un servidor, al igual que tú, con respeto lo digo, al igual que tú, antes de conocer al Señor,
¿Cómo fue nuestro pasado? ¿Bueno o malo? Malo. Antes nosotros, es cierto, no llegábamos a hacer lo que hacía Saulo aquí, no llegábamos a ese extremo. Algunos tal vez sí, he ido al penal de mujeres, he ido al penal de hombres, he conocido gente así. Tal vez nosotros no hemos llegado a ese nivel de hacer tanto daño a las personas, tanto daño a la familia. Pero escúchame por favor, pero hemos dañado a nuestra familia viviendo de espaldas a Dios, ¿o no? ¿Hemos dañado a nuestras familias viviendo en pecado o no? Bien, hemos dañado. A la esposa, a los hijos, a los padres. Yo quiero abrir mi corazón en esta mañana. Mi pasado también fue nefasto, como también el tuyo, porque no conocíamos al... ¿Cuántos dicen amén? A ver. Yo fui una gran decepción para mi madre. Fui una gran decepción para mi madre. ¿Y por qué hablo de mi madre? No hablo de mi hermana. Porque mi madre lo dio todo por mí. En su sencillez, en su humildad, en sus carencias. Y yo la defraudé a mi madre. A los 27 años dejé la universidad, 27, 28. Llegué al 7º ciclo, desperdicié lo que mis padres me dieron. No me dieron mucho, es cierto, pero me dieron lo que podían. Cada pantalón, cada camisa, cada libro. No costaba solo dinero. ¿Sabes qué costaba? ¿Sabes qué costaba? Las lágrimas de mi madre. Y mi padre decía, ¿tú qué crees? Que yo sudo plata, por no decir otras cosas más grotescas. ¿Tú crees que sudo plata y plata? Y era para mí, para el hijo mayor, para que estudie, para que sea profesional. Y la defraudé a mi madre. 27 años dejé la universidad. Y me preguntaba, hijito, ¿y cuándo te gradúas, hijito? Ya, mamá. Apelaba a la mentira, a la mentira. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo ha sido nuestro pasado? ¿Similar al de Saulo? ¿Nefasto? ¿Terrible? ¿Trágico? ¿Dañamos a la familia? ¿A la esposa, a los hijos? ¿Cuántos dicen amén? A ver. Nosotros no somos o no hemos sido mejores que Saulo. Escuchaste bien, nosotros no hemos sido mejores que Saulo, porque no conocíamos al Señor. Y al no conocer al Señor, haces tú con tu vida lo que quieres. Y te olvidas que tienes papá, te olvidas que tienes mamá, te olvidas que tienes esposa, te olvidas que tienes hijos, te olvidas que tienes un trabajo. Ese era Saulo. ¿Tenía un pasado? ¿Tenía un pasado? Nefasto. Pero en segundo lugar, la palabra nos muestra que Saulo no solo tenía un pasado nefasto, la palabra nos muestra que Saulo tenía un presente grandioso. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Tenía un presente grandioso. ¿Por qué digo tenía un presente grandioso? Porque como leyó muy bien Álvaro, por favor, en el capítulo 9, versículo del 3 al 6, Saulo conoce a Jesucristo. Saulo conoce a Jesucristo. Y Saulo le entrega su vida a Jesucristo. Y cuando tú conoces a Jesucristo y le entregas tu vida a Jesucristo, ¿Cristo cambia tu vida o no? ¿Cristo mejora tu vida o no? ¿Cristo engrandece tu vida o no? Dale un aplauso al Señor. Cristo cambia. Cristo cambia. Saulo se convierte en el versículo del 3 al 6 del capítulo 9.
No quiero irme del tema. No quiero irme del tema. Pero yo no sé a quién. He estado luchando en estos días por lo que voy a decir, porque no quiero salirme del tema. Pero este versículo que le dice el Señor, versículo 5, se le presenta el Señor, el versículo 4, se le presenta el Señor y el Señor le dice a Saulo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escucha bien, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te pregunto, ¿a quién perseguía Saulo? ¿Al Señor o a los cristianos? ¿A quién perseguía Saulo? ¿Al Señor o a la iglesia? A la iglesia. ¿A quién perseguía Saulo? ¿Al Señor o a los cristianos? A los cristianos. ¿A quién perseguía Saulo? ¿Al Señor o a la iglesia? A la iglesia. Pero mira lo que le dice el Señor de la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué a mí me persigues? ¿Por qué a mí me persigues? Escucha bien. Hermana en especial, cuando a ti te dañen, te maltraten, te ofendan, obren mal contra ti, si eres cristiana, tienes esta bendición. Si a ti te maltratan, te dañan, te ofenden, te agreden, te menosprecian, ¿sabes qué? Tienes esta bendición. Porque ¿sabes qué? No te están maltratando, no te están humillando, no te están tratando mal a ti, sino a quién. ¿Sino a quién? Por eso Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué a mí me persigues? Porque estos cristianos no son simples personas, son hijos de Dios. A mí me pertenecen y lo que les haces tú a ellos, a mí me estás haciendo. Dale un aplauso al Señor, por favor. Dios te defiende. Dios te defiende. Ahora, no quiero irme al extremo, Dios te defiende y Él mismo puede defenderte, como también Él mismo puede usar la ley para defenderte. Ahora sí, dale un aplauso al Señor, por favor. Se convierte Saulo, nueva criatura, hijo de Dios. Las cosas viejas, todas son hechas. Presente, nefasto o grandioso. Grandioso. ¿Por qué grandioso? No solo por su conversión, sino también, o además, por su discipulado. Él se convirtió, el terrible, el perseguidor, el asesino. ¿Te imaginas? Y ahí Dios llama a Ananías, capítulo 9, versos 13 y 14. Capítulo 9, 13 y 14. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué está diciendo Ananías? Dios le dice, anda, disipula a Saulo. Anda. Llévalo a una célula, llévalo a una casa donde están los cristianos y disipúlalo allí, cuídalo allí, que crezca en la fe allí. No había templo, ¿se acuerdan?
Siglo III después vinieron los templos, pero en esos tiempos eran en casas. Anda, Ananías, cuida de él, discipúlalo. ¿Y qué hace Ananías? No, Señor, no, este es bravo. Casi digo el Agustino, no. Este hombre es asesino, Señor, ¿qué voy a hacer con él? ¿Y si me mata? Estamos orando, ¿y si me roba mi iPhone, mi Huawei? Señor, no puedo, Señor. Y el Señor le dice, anda, versículo 15, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer ahora por mi nombre. ¿Y qué hace Ananías? ¿Acepta o no acepta? Acepta y lo disipula. Fíjate, renegando Ananías, no, Señor, este no será un lobo. Perdón, voy a mirar por acá mejor. Este no será un lobo vestido de oveja, Señor. Cuidado, hay muchos lobos que entran, ¿eh? Hermanita. ¿Pero obedece a Ananías o no? Obedece. Y lo disipula. Lo disipula. ¿En dónde? ¿En un templo o en la casa? La casa. Pero no solamente fue Ananías. Capítulo 9, verso 26. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba ahí. ¿Quién lo discipuló después a Saulo? Bernabé. Nadie quería juntarse con Saulo, porque Saulo era un asesino. Todos desconfiaban de Saulo porque era un asesino. Pero Ananías escucha la palabra, el encargo de Dios, y Dios le dice, anda, cuida de Saulo. ¿Y Ananías lo acepta o no lo acepta? Lo acepta y lo disipula Saulo, al asesino de Saulo, lo disipula Ananías. Y después cuando van a Jerusalén y Saulo busca compañía cristiana, busca crecer en la fe a través de los cristianos, ¿lo rechazan o no lo rechazan? Lo rechazan. Está la palabra. Nadie quería juntarse con Saulo, porque antes fue su pasado era nefasto. ¿Te imaginas cómo se debió sentir Saulo? Me he entregado a Cristo. Y ellos que son cristianos, que dicen que aman al Señor, me rechazan, no quieren juntarse conmigo, por mi pasado que no puedo borrarlo. Y sale Bernabé. ¿Y qué hace Bernabé? ¿Qué hace Bernabé? Se acerca a él y le dice, no te preocupes, Cristo te ama. Yo te voy a ayudar a crecer en la fe. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dale un aplauso al Señor. Bernabé lo discipula. Nadie quería juntarse con Saulo, nadie quería discipular a Saulo, nadie quería invitarlo a su casa, a su reunión celular a Saulo, porque fue un asesino. Y Bernabé lo hace. Y aquí empieza, ya no ese pasado nefasto que tuvo antes de conocer al Señor, ahora empieza su presente. ¿Quién se acuerda? Su presente grandioso.
Mira a Saulo, por favor, en el versículo 27 al 29. O el 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Versículo 29, capítulo 9, libro de Hechos. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu. Lo discipuló Ananías a Saulo cuando nadie quería acercarse al que tuvo ese pasado nefasto, trágico, terrible. Lo discipuló después Bernabé cuando todos rechazaban a Saulo por su pasado nefasto, y Saulo comenzó a crecer porque Ananías lo discipuló. Saulo comenzó a crecer porque Bernabé lo discipuló, y ese pasado nefasto quedó atrás, ¿o no? ¿Quedó atrás o no? ¿Y ahora qué tiene? Se olvidaron. ¿Y ahora qué tienen? ¿Un pasado nefasto o un presente grandioso? Dios quiere, escúchame bien, hermano, no sé a quién le voy a hablar en esta mañana. Dios quiere que a pesar de tu pasado nefasto tengas un presente grandioso. ¿Dios lo puede hacer o no? ¿Dios lo puede hacer o no? A pesar de tu pasado o no. Dale un aplauso al Señor si lo crees de corazón, por favor. ¿Pasado? ¿Pasado? ¿Presente? ¿Futuro? Glorioso. Hablando de futuro glorioso, ya se cayó la calamina de ahí, hermano. Hay que orar, hermanos. Bueno, pasado, nefasto. Presente, futuro. ¿Por qué glorioso? ¿Por qué glorioso? Mira lo que hace Dios con Saulo. Mira lo que hace el Señor con Saulo. Capítulo 13, verso 1 y 2. Aquí empieza a extenderse el reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aquí empieza a extenderse el reino de Dios en la tierra. Primer viaje misionero. Primer viaje donde la iglesia rompe las paredes, rompe las puertas y sale al mundo para que el mundo conozca a Jesucristo. Gloria al Señor. Versículo 1 y 2. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, fíjate, líder, primero Bernabé. Simón, el que se llama Níger o el negro. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme. ¿A quién? ¿Apartadme a quién? Bernabé, líder. ¿Y a quién más? A Saulo, segundo lugar. Fíjate, ahora Saulo va a acompañar a Bernabé al primer viaje misionero. Fíjate qué tremenda bendición. Dios va a usar a Bernabé y a Saulo para extender su reino aquí en la tierra. Ahora, mira el capítulo 13, verso 16. Dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd y predica la palabra. Fíjate, a partir del capítulo 13, versículo 16, Saulo ya no es el que acompaña, ya no es el que apoya a Bernabé, sino que ahora Saulo es el que lidera ese grupo misionero, grupo de 2 personas. Dios, el Señor, está levantando a Saulo. Ya no es Saulo, ahora es
Pablo, del asesino, del cruel, del fundamentalista, del fanático, del gran pecador que era antes. Pasado, nefasto. ¿Cristo cambia su vida? No. Presente, grandioso. Él sigue con el Señor. Futuro. Si quieres tener un futuro glorioso, conoce a Cristo. Si quieres tener un futuro glorioso, obedece a Cristo. Y Dios puede hacerlo contigo también, ¿o no? ¿Lo hizo con Saulo o no? Dale un aplauso al Señor. Ahí está la palabra. Pastor, ¿cómo estoy con el tiempo, pastor? Tengo tiempo todavía. 5 minutos. Wow, voy a correr. Ya. Primer viaje misionero. Saulo empieza como apoyo, termina como líder. Segundo viaje misionero, capítulo 14, capítulo 15. Pablo lidera el grupo. En el primer viaje misionero recorren las ciudades que están en el oriente del mar Mediterráneo. En el segundo viaje misionero ya no van por el oriente a orillas del mar Mediterráneo. Van ahora, ¿sabes por dónde? Asia Menor y Europa. Fíjate, está creciendo el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y Saulo es usado tremendamente por el Señor. En el tercer viaje misionero, capítulo 18, verso 22, Pablo lidera también, se centran en Europa. Y lo más asombroso, cuarto viaje misionero, eso sí lo leo, Hechos 28, 17. Hechos 28, 17. Dice, aconteció 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los... Verso 19. Pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién es César? El emperador, el rey romano en esos tiempos. Primer viaje misionero, las costas del Mediterráneo. Segundo viaje misionero, Asia Menor, Europa. Tercer viaje misionero, Europa. Cuarto viaje misionero, Pablo. ¿Llega a dónde? ¿A dónde? A Roma. La Roma de los Césares. La Roma de los dioses humanos. Porque así se erigían los Césares. Somos dioses con cuerpo humano. Llega. Y aquí comparece delante de César, el emperador romano. Fíjate, a ese Saulo, perseguidor, profano, dañando vidas, pasado nefasto, conoce a Cristo, su vida cambia, presente, ya se olvidaron ya. Grandioso, Cristo cambia, él sigue obedeciendo al Señor, futuro, glorioso, llega a Roma. Y le predica a César. Tanto es así que en Filipenses capítulo 4, versículo 21 al 23, me encanta. Si alguien encontró que diga amén, él está preso en Roma, pero en su casa, preso en Roma, pero en casa. Tiene prisión preventiva domiciliaria. Menos mal que no le pusieron, ¿cómo se llama la otra?
Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Muchos romanos que vivían en el palacio se convirtieron a Cristo. Y por eso dice, saludos de parte de los de la casa de César. Mira cómo Dios ha levantado a Pablo para la gloria del Señor. Pero lo que me llama también la atención es lo que dice Romanos 16. Romanos 16, versículo 22 al 23. Romanos 16, del 22 al 23. Que a uno le encontró, que diga amén. Ya. Él les escribe a los romanos y mira lo que escribe, terminando la carta. Dice Romanos 16, 22, dice, yo tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda también Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano, ya, primera enseñanza. Os saluda Tercio, que escribe la carta. Os saluda el hermano Cuarto, el hermano Tercio, el hermano Cuarto. Te pregunto, ¿esos eran sus nombres o apellidos? ¿Eran sus nombres o apellidos? ¿Por qué se llamaba uno Tercio? ¿Por qué se llamaba el otro Cuarto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué se llamaba uno Tercio y el otro Cuarto? Porque quienes escriben esto y a quienes se le menciona aquí en la carta, ¿sabes quiénes eran antes? Eran esclavos. Los esclavos no tenían nacionalidad. Los esclavos no tenían personalidad. Los esclavos no tenían nombre. Y cuando se convirtieron al Señor, Dios le dio un nuevo nombre, una nueva personalidad, una nueva nacionalidad. Ahora son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, eran esclavos que ahora tenían una familia, la familia del Señor, que ahora se reunían en casas, los grupos pequeños, hogares, células, esclavos, rechazados, marginados. No, Cristo cambia vidas. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dale un aplauso al Señor. Cristo cambia vidas. De lo más bajo de la sociedad, la escoria. Esos esclavos ahora son personas distintas, aceptadas, valoradas. Pero me llama la atención también, verso 23, que dice, os saluda Erasto. Lee tu Biblia. ¿Quién era Erasto? Ahí lo dice. ¿Quién era Erasto? ¿Quién era Erasto? Tesorero de la ciudad. ¿De qué ciudad? De Roma. Los comentaristas señalan que ese Erasto era el tesorero de la ciudad, era decir, la equivalencia, era el ministro de Economía del Imperio Romano. Fíjate a dónde llega el Evangelio. A toda gente necesitada que quiere cambiar su vida, tanto los que están abajo como los que están. Y el esclavo ya no es esclavo, ahora es hijo de Dios y es hermano de aquel en Cristo, es hermano de aquel que es ministro de Economía. ¿Cuántos dicen amén? A ver, dale un aplauso al Señor. No es que yo soy menos, no es que yo soy menos, no es que tú eres más. Aquí todos somos hijos de Dios y nos amamos y nos valoramos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor?
Y Pablo fue usado para eso. Fue usado para eso. A pesar de su pasado nefasto. Porque no conocía a Cristo. Ese pasado nefasto cambió cuando conoció a Cristo. Y se hizo un presente. Ahora sí. Un presente. Y él siguió obedeciendo. Y hizo un futuro glorioso. Ahora escucha bien. Saulo o Pablo no lo hizo solo. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo ayudó? El Señor. Pero Dios también usó ¿a quiénes? A personas lindas en la fe, Ananías, Bernabé, para enseñarle más de la fe, para que crezca más en la fe, para que sea de mayor bendición en la fe. Lo digo con respeto. Pablo fue bendecido por el Señor, pero fue bendecido por hermanos que se preocuparon por Pablo. ¿Por qué te digo esto, iglesia? ¿Por qué les digo esto, por favor? Porque a veces me he puesto a pensar en esta semana, ¿cuántas personas han venido aquí al culto? Han entregado su vida y nadie se preocupó por él. Nadie se preocupó por ella. ¿Cuántas personas han venido acá a escuchar la palabra? Tal vez por primera vez, tal vez por segunda vez, tercera vez o cuarta vez. Y vieron que era una persona nueva. Y nadie se le acercó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo una casa para que vayas ahí, para que conozcas más de la palabra. Mi nombre es Víctor, ¿cómo te llamas? Que Dios te bendiga, amigo, que Dios te bendiga. Esta es tu casa, somos hermanos en Cristo. ¿Me están entendiendo o no? ¿Cuántas personas recibieron a Cristo? Y por sus problemas, como dice la parábola del sembrador, se regresaron al mundo. ¿Cuántas personas vinieron y en la iglesia nadie los atendió? Nadie los atendió. Entre ellos se saludan, entre ellos se sonríen. Y yo que vengo a conocer la palabra, entro y me voy, porque ninguno se da cuenta de que existo. Esa es la fe. Ese es el amor del Señor. Y somos evangélicos, somos cristianos, y estamos con nuestra Biblia, y solo a mi mancha, a mi collera, a mi gente saludo, y a mi grupito, y el resto no me importa. Para eso están las células. Ahí tenemos unas listas, hermano, para que ustedes vayan. Y a los tutores y a los líderes, por favor, cuidemos mejor a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El día viernes salí a hacer un trabajo, me apoyó el pastor Miguel con el pastor Daniel, gracias pastores, me apoyaron. Tomé un carro para que nos lleve, como una especie de mudanza, y el señor que iba en el auto, yo alquilé una camioneta chica, me trajo un camión, hermanos. Yo le dije, mire, hemos quedado 50 soles. Le dije, no, hermano, me dijo, hermano. Como siempre digo yo, que Dios te bendiga porque ese deseo es mi corazón. Entonces, y el pastor Miguel y Daniel decidieron ir atrás porque adelante, mucho calor. Usted sabe cómo son los jóvenes. Pero bueno, vayan atrás. Atrás fue más calor todavía, pues. Entonces, como estaba ahí, digo, ¿y ahora qué hablo con él? Le comencé a predicar la palabra al transportista y era cristiano. Era cristiano. Y le dije, ¿de qué iglesia era? Me dijo, he ido a esta. He ido a 5 iglesias. ¿Por qué? Le digo. Porque cuando me invitaban a ir a las células, yo iba a la célula con mi Biblia, ahí estaba la dirección. Y me saludaban, qué lindo, me sentía en familia. Y cuando se terminaba, chao, chao, y todos ahí, yo me quedaba. Tenían mi teléfono, tenían mi dirección. Nadie me llamó, nadie me visitó. Y por eso he ido cambiando de iglesia, pastor. ¿Sabe lo que le dije?
hermanito, perdónanos. Pastor, pero usted qué... Perdónanos, por favor, por no haberte dado el interés debido. Por eso te decía al inicio, ¿cuántos hermanos vienen y luego se van? ¿Por qué no? ¿Cuántas visitas vienen? Y todo es lindo, jajaja, jijiji, después afuera, chao, chao, ya, hola, hola. Yo creo que como iglesia tenemos que hacer un mea culpa. Mea culpa a los pastores en especial. Y por eso apuntamos a la visión celular. No solamente para crecer como iglesia, sino también para cuidar mejor a la iglesia. Ahí tenemos listas ahí para que vayas, para que asistas y para que de esa manera en semana crezca más en la fe. Amén. Y también necesitamos más casas, más hogares, una vez por semana. Ahí están las listas, ahí están las mesas. Pastor, mi casa puede servir un día jueves, un día martes, lunes, de 7:30 a 9, pastor. Amén. Porque queremos cuidar mejor a la iglesia. Oramos. Señor, gracias por este momento. Que la iglesia pueda congregarse también en casas, para que sea mejor cuidada, para que sea más atendida. Aquí en el templo no tenemos tanto tiempo y a la vez somos tantos, Señor. Y te pedimos perdón, te pido perdón, Señor, porque muchos han venido y no lo hemos atendido como se merecen, Señor. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a cambiar, Señor. A cambiar, a mejorar, Señor. Así como Ananías y Bernabé se preocuparon por Saulo cuando nadie los quería. Todos lo rechazaban por su pasado. Que podamos aprender, Señor, de lo que la palabra nos enseña. Gracias por este tiempo, Señor. Levanta hogares, que haya hermanos generosos que den su casa. Una vez por semana, un horario. Bendícenos, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén, Señor.